minutos antes de lo programado, porque realmente queremos terminar en la hora exacta y tener evitar problemas. El grupo anterior tuvo problemas con los horarios, el colega se pasó del tiempo, hubo problemas con los colegas, así que evitemos eso y empecemos a la hora exacta. Este primer tema es bastante interesante, es corto, pero vamos a ver algunos conceptos de cómo se produce un proceso infeccioso. Hay algunas etapas importantes que hay que conocer, pero sobre todo también algunas definiciones que a veces consideramos como sinónimos. Por ejemplo, el término patogenicidad, infecciosidad y virulencia a veces consideramos como sinónimos o muy cercanos, cuando realmente son conceptos bastante diferentes. En ese sentido vamos a aclarar hoy día esos temas, esas definiciones, porque puede llevarnos algunas confusiones con respecto a cómo interpretar correctamente esos términos. Pero primero veamos la definición de enfermedad infecciosa. Y realmente la enfermedad infecciosa es el proceso, es la consecuencia que origina un agente infeccioso cuando ingresa al organismo y causa sintomatología. Esa es una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, si un paciente es portador asintomático de un germen, este paciente está infectado pero no tiene un proceso o una enfermedad infecciosa. De eso tengan claro la diferencia. Si ustedes, por ejemplo, les hacemos un hisopado nasal, por lo menos el 30-40% son portadores de estafilococo aureus en la fosa nasal. Sin embargo, no tienen síntomas. Están infectados, pero no tienen enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, la enfermedad o proceso infeccioso tiene que ser el ingreso de un microorganismo, y a veces no directamente el mismo germen, sino algunos de sus derivados. Por ejemplo, una toxina o una partícula de la capa externa del germen puede dar la sintomatología. Entonces, enfermedad o proceso infeccioso es los síntomas que originan el ingreso de un agente extraño al organismo. Eso básicamente es lo que ustedes tienen claro en eso. Ahora, recordad también la triada clásica que ustedes han aprendido en el curso de patología, por ejemplo, de agente, huésped y ambiente. ¿Se acuerdan? Entonces se supone que estamos en un equilibrio, y cuando hay un desequilibrio en alguna de las dos partes se produce el proceso infeccioso. Por ejemplo, en el agente, si se vuelve más virulento, más agresivo, o la carga, la cantidad del agente es mayor, habrá la posibilidad de enfermedad infecciosa. Pero al contrario, en el huésped, si de repente tiene algún proceso de trastorno inmunológico que lo vuelve más débil, eso facilita la enfermedad. Y el ambiente, algunas situaciones o cambios climáticos como los que vivimos ahora, en ese tiempo de inundaciones, de huaicos y todo lo demás, va a aumentar los criaderos de mosquitos, y no es raro que pronto haya más casos, como ya se está reportando, de dengue, chikungunya o zika. Y también leptospirosis, por supuesto, que también se ve. Entonces, vean cómo esos factores, una vez que se alteran, facilitan que aparezca un proceso infeccioso. Pero este proceso infeccioso tiene que pasar necesariamente por periodos. Y todos tienen esos periodos. Lo que pasa es que a veces algunos no se nota la diferencia entre uno y otro, o algunos se tornan bifásicos, como por ejemplo el periodo de estado, en el cual es un solo proceso, pero a veces el paciente siente una mejoría, y en esa misma fase tiene una exacerbación, empeoramiento, se vuelve bifásico. Vamos a ver unos ejemplos, no se larga. Pero lo claro es lo siguiente, que tiene que tener claro ahí cómo es el proceso y cómo diferenciar. El periodo de incubación es el momento que el germen ingresa al organismo, ojo, desde que ingresa y se empieza a multiplicar para que ejerza el efecto dañino que origina en el paciente. Antes de que aparezcan los síntomas, eso es el periodo de incubación. Ingresó, se multiplicó, pero aún no hay síntomas. Desde el momento que aparece el primer signo o síntoma, termina el periodo de incubación y aparece el periodo prodrómico, donde hay signos y síntomas muy generales: fiebre, dolor de cabeza, artralgias. Y si yo digo eso, ustedes pueden pensar en más de un diagnóstico porque son muy generales. ¿De acuerdo? Luego pasan al periodo de estado, en los cuales ya aparecen los síntomas clásicos de la enfermedad. Por ejemplo, una hepatitis viral, fiebre, malestar general, hiporesia, náuseas. Cae la fiebre y aparece la ictericia, lo clásico. Entonces ya entra el periodo de estado cuando aparece la fase ictérica de una hepatitis viral. Eso es la fase ya o periodo de estado. Y finalmente, cuando el proceso inmunológico nos defiende de la infección o requerimos algún fármaco
el paciente empieza a recuperarse y pasa a la fase de convalescencia o recuperación. Eso está claro, ¿de acuerdo? Eso está claro, pero vamos a ver algunas diferencias también que sucede en cada una de las fases. Y esto es importante, estos dos términos que hay que tener claro, porque a veces también confundimos reagudización, recaída o reinfección como sinónimos, y como vemos son diferencias, son conceptos muy diferentes entre cada uno de ellos. Reagudización es aquel proceso infeccioso que ya está en la fase de estado, son los síntomas clásicos de la infección. De repente el paciente mejora y ustedes piensan que ya está pasando la fase de convalescencia y recuperación, pero sufren empeoramiento de los síntomas. Eso es una reagudización. Ejemplo, lectospirosis, enfermedad de Weill. Lo clásico de Weill es fiebre, malestar y luego mejora. Sin embargo, en la enfermedad de Weill, en lectospirosis, una forma complicada, cae la fiebre, hay una aparente mejoría y bruscamente el paciente se vuelve ictérico y aparecen complicaciones a todo nivel, diferentes órganos. Eso es una reagudización. Y eso siempre tenemos presente sucede en el periodo de estado, ¿de acuerdo? Pero ¿cuáles son las causas que hacen una reagudización? Tratamiento insuficiente, por ejemplo, eso es lo clásico, cuando el paciente usted le indican 7 días de un antibiótico, pero lo toma 2 o 3 días, mejor y lo suspende. Lo clásico. Obviamente, mató una gran cantidad de gérmenes con los antibióticos esos días, por lo que sobrevivieron, volvieron a multiplicarse y se empeora nuevamente el paciente. Es lo clásico. Tratamiento incompleto. Uso de corticoides. Recuerden que los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio y la respuesta inflamatoria disminuida también oculta o disminuye los síntomas como la fiebre, por ejemplo. Suspenden el corticoide y de repente hay un rebrote de sintomatología porque el efecto del corticoide ya no está. Eso también tenganlo presente. Y eso es importante ese dato porque muchos colegas están abusando de los corticoides. Yo siempre recuerdo la receta que veo en la práctica privada. Para todo, celulitis, bronquitis, faringitis, otitis, he visto la receta cetraxona, 1 gramo, más dexametasona, puntas intramuscular por 3 días. No sé dónde aprendieron esa receta, yo nunca la he indicado a mis alumnos, pero lo veo muy seguido. Y lamentablemente ahí es un error, porque primero la cetraxona se debe usar 2 gramos para infecciones comunes y 4 gramos para infecciones del sistema nervioso central como meningitis, por ejemplo. Y el corticoide, ¿cuál es la finalidad que va a combinar con corticoide? No lo entiendo. La verdad, esa combinación es muy frecuente en recetas, pero no tiene una justificación el uso de corticoterapia. Y también lo dije, algunas enfermedades tienen ese efecto de volverse difásicos, como leptospira, brucela, fiebre amarilla, entre otros. Y el tema de la resistencia también, donde uno aparentemente hay una respuesta inicial favorable con la medicación, pero por el tema de las cepas resistentes hay un empeoramiento de los síntomas luego de una aparente mejoría. ¿De acuerdo? Eso es reagudización y siempre dentro del periodo de estado. Eso fue. En cambio, recaída, recidiva o recurrencia, que esos sí son sinónimos, ¿de acuerdo? Recaída, adelante, recidiva o recurrencia. Acá sucede algo parecido, que hay una serie de reactivación o reaparición de síntomas, pero aquí cambia la diferencia porque esto pasa después que el paciente ya se recuperó, que ya pasó la fase de convalescencia, tiene nuevamente los síntomas similares. Y eso es obvio en algunas infecciones que sobre todo son gérmenes intracelulares, algunos quedan en estado latente y pueden reactivarse. Varios ejemplos: tuberculosis. ¿Herpes zóster puede ser uno? Cierto, el herpes una vez que ingresa al cuerpo ya no sale, queda en estado latente. Brucela, tuberculosis, ¿sí? Son enfermedades que unos mejora, incluso en brucela porque lo dan el tratamiento completo, pero tiene que ser un seguimiento de hasta 1 año, porque los 3 primeros meses después del tratamiento puede haber reactivaciones, porque hay cepas latentes que se pueden reactivar durante ese proceso. Eso se refiere a recaída, después que ya pasó el episodio completo, incluyendo la convalescencia. Y reinfección es que tiene otro episodio infeccioso que no necesariamente es la misma cepa o el mismo agente infeccioso anterior, pero el cuadro clínico es similar. Me explico un ejemplo. Un adulto mayor que tiene, de sexo masculino, que tiene problema prostático, o sea, tiene una uropatía obstructiva, esa uropatía facilita la aparición de infecciones urinarias. Hace un primer episodio de Escherichia coli sensible a micacina, ustedes lo tratan y el paciente se curó. Pero como la obstrucción persiste, a corto plazo, 2 o 3 meses, hace otro episodio, puede ser el mismo germen, Escherichia coli, pues no es la misma cepa, esta pues sería resistente a micacina.
o ceftriaxona. O sale otro germen como Proteus, como Klebsiella, otros gérmenes que también pueden causar infección urinaria. Eso es una reinfección. Pero hay un factor que está condicionando que aparezca una infección nuevamente. ¿De acuerdo? Vean las diferencias. Y nuevamente la recidiva de reinfección aparece después del periodo de convalescencia y la reagudización aparece solamente en el periodo de estado. Eso también tenga lo presente. Y entonces para infectarnos necesitamos estar cerca del agente causante del proceso. Cierto, la mayoría de veces sí, pero hay algunas infecciones que no necesariamente requieren cercanía. Y de acuerdo a la distancia se diferencian las enfermedades infecciosas. Las que requieren un contacto cercano, muy íntimo, por supuesto, son las de transmisión sexual. Por eso están arriba. La de contacto, que no quiere ser tan cercano, pero sí tiene que estar una distancia bastante cercana para podernos contagiar. Las respiratorias requieren estar en un mismo ambiente, algunos metros. La fecal oral no necesariamente estamos en el mismo ambiente, uno consume un alimento contaminado y la gente o la persona que dejó el germen ya no puede estar presente en ese ambiente, puede dejar contaminado un alimento. ¿Sí? Y las metaxénicas que requieren vectores. ¿Sí? Un paciente que fue infectado de dengue, de una zona endémica, vino a la Molina, le picó un mosquito y le picó a alguno de ustedes ese mosquito y realizó el dengue. ¿Sí? Eso es una metaxénica, requiere un vector de la. Pero existen otras formas, la transmisión vertical de madre a hijo por embarazo todavía hay. Ahora cada vez es menor esa tasa de incidencia de transmisión vertical porque cada vez hay más control de las gestantes, ¿no? A todas las gestantes ahora se les descarte de VIH, de hepatitis B, de HPV1, etc. Y entonces cada vez es menos la posibilidad de transmisión. Pero hay que tener en cuenta también, al igual que la función sanguínea también, porque cada vez los bancos de sangre tienen pruebas mucho más sensibles que hacen difícil que se esté un diagnóstico infeccioso y que el paciente pueda recibir una sangre contaminada. ¿De acuerdo? Adelante. Recordar que en transfusión sanguínea puede haber todavía algunos casos de transmisión, pero cada vez es menos. Lo que se ve más frecuentemente ahora en los bancos de sangre son los falsos positivos. ¿Y eso por qué? Porque las pruebas deben ser tan sensibles que cualquier sustancia en la sangre que se parezca a algún anticuerpo de las infecciones que detectamos o buscamos en la gente que va a transfudir sangre, tiene que detectarlo y al detectarlo, obviamente a veces es tan sensible que no es la infección que lo detecta como tal. Falsos positivos son muy frecuentes. Eso es tremendo. ¿Y qué sucede entonces cuando tenemos las diferentes fases del proceso infeccioso? Tenemos que también va a haber una respuesta inmune en cada una de ellas. En la fase donde ingresa el agente es en la fase de, dijimos la primera fase, ¿se acuerdan? Incubación, ¿de acuerdo? En la incubación ingresa el germen, se está multiplicando. En ese proceso de multiplicación ya empieza el sistema inmune a trabajar y a buscar alguna reacción inicial. Cuando ya se multiplica el agente y empieza a hacer síntomas, cuando ya empieza en rojo la enfermedad, ya hay una respuesta inmune. Y ustedes recordarán que la primera respuesta inmune que es la inmunidad innata, la que nacemos todos, y después aparece la inmunidad adquirida, que demora un poco más de tiempo, pero tiene una respuesta mucho más intensa. Eso también ya lo sabemos. ¿De acuerdo? Y entonces nuevamente recordar lo que les decía, esos términos, que se asocia a lo que acabamos de ver. Ingresa el agente, que este es el antígeno, que es el agente extraño. Una vez que ingresó al organismo, en la primera flecha roja, ya estamos infectados. Eso es infección o infecciosidad. ¿De acuerdo? Infecciosidad. Cuando ya produce enfermedad, entonces el agente infeccioso se vuelve patógeno. Eso es patogenicidad, ya causa enfermedad. Y cuando esa enfermedad es grave, mientras más grave es, obviamente más riesgo de muerte y por lo tanto es más virulento. La virulencia es la capacidad de agresividad que tiene la gente. ¿De acuerdo? Más virulento, más probabilidad de generar o causar la muerte. Eso también tengan en cuenta. Y entonces, realmente hay varias respuestas. Como les dije, la primera respuesta que sucede en el paciente es la respuesta innata o natural, el cual tenemos varias estructuras que dan inmunidad natural. La primera es la piel, recuerden que la piel si tiene alguna solución de continuidad, puerta de entrada para gérmenes. En las mucosas tenemos algunos agentes también, algunas enzimas, algunas inmunoglobulinas como la IgA, por ejemplo, que nos protege de infecciones.
Después están algunas otras células especializadas como natural killer, como algunos glóbulos blancos también que intervienen en la primera respuesta de tipo celular. Y después aparece ya la inmunidad adquirida, ¿sí? Los cuales están divididos en inmunidad humoral y inmunidad celular, ustedes ya lo saben. La humoral, mediada por linfocitos B, que pasan un proceso de especialización, se convierten en células plasmáticas y producen anticuerpos. Y los linfocitos T, que tienen que ser activados para ejercer el efecto inmunológico de la parte de los linfocitos CD4 de tipo citotóxico. En realidad, eso es básicamente lo que corresponde al proceso infeccioso. No hago mucho detalle porque la parte de inmunidad ya lo han visto en otros temas, no vamos a detallar eso. Pero básicamente ese es el resumen de lo que sucede en el proceso infeccioso. Y esos términos no se confundan porque siempre los van a utilizar en la mayoría de las situaciones. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Este tema es bastante corto. ¿Alguna pregunta ahí? Bien. No hay más preguntas, pasamos al segundo tema. Igual que ustedes también tienen calor, ¿verdad? Pero bueno. Mantengamos en silencio, por favor, por otro grupo también está en clase, por favor, tratemos de mantener el orden. Bien, la parte de bioseguridad también es un tema bastante interesante, que a veces minimizamos la necesidad de conocer los conceptos y realmente cuando uno va a la parte hospitalaria se encuentra con un problema de una alta incidencia de infecciones nosocomiales y muchas de ellas pueden ser prevenidas. Un clásico ejemplo son el tema del famoso lavado de manos. El lavado de manos es una de las medidas más eficaces para prevenir infecciones nosocomiales, la más barata incluso, pero la que menos realizamos. Y de tal manera que, desgraciadamente, ustedes cuando vean en la práctica hospitalaria y pasen visita, cuando un asistente examina a un paciente, ustedes vean cuánto de esos asistentes se lavan las manos antes de tocar a otro paciente. Nosotros somos portadores de un germen entre un paciente y otro, somos un vehículo de transporte y sin embargo lo estamos haciendo a veces en forma inadecuada y eso va a facilitar infecciones nosocomiales. Por eso es importante reconocer algunas definiciones acá de esos conceptos. Este PPT me lo va a pasar a nosotros porque no está en el audio virtual. ¿No está? No. Igual estoy dejando grabado. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, bioseguridad es un concepto que es importante recordar. Tenemos ya una serie de estudios, de maniobras, de manuales que se han diseñado, que ya están estudiados. Eso ya no es nada nuevo que no se haya estudiado, pero lamentablemente no se cumplen. El problema es eso. Existen lo que se llaman medidas o estrategias estándar de bioseguridad, en las cuales ya el paciente o el personal de salud tiene que aplicarlos para evitar la transmisión de enfermedades. En las estándares, por ejemplo, tenemos el tema del lavado de manos, uso de guantes, mantilón, gorro, gafas, todo eso ya está estudiado para cada tipo de riesgo, para cada tipo de paciente, está estudiado, pero en la práctica no se hace. Son normas ya establecidas a nivel mundial, con niveles de evidencia, todo eso ya está estudiado. Pero lamentablemente vamos a recordarlas acá de acuerdo al tipo de exposición. Sin embargo, ya está hecho, pero hay que cumplirlas. Sencillamente las conocemos, pero muchas veces no las cumplimos. Y entonces vamos a ver cuáles son esos. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad,
Tío, pues es un tema de seguridad para la vida, pero no solamente hablamos de riesgos biológicos, o sea, no es que tengo riesgo de pincharme a un paciente con VIH, con hepatitis B, y con eso me voy a poner riesgo de infección, sino que también uno puede recibir traumatismos si es que las cosas no están en orden, si puedo sufrir intoxicaciones por algún alimento, o incluso hay riesgo de procesos oncológicos, por ejemplo, los que ya hacen radiología, van a exponer esa radiación. Hay límites de radiación de exposición, los cuales cada cierto tiempo deben ser rotados del personal para evitar demasiada exposición a radiación y eso baje su riesgo de cáncer. Entonces, realmente, el ser trabajador de salud tiene o implica una serie de riesgos muy altos a todo nivel: biológico, traumatismo, intoxicación y radiación. Y el traumatismo no solamente puede ser accidentales, sino que a veces ahora se está viendo bastante agresiones de pacientes. Entonces, hasta esa exposición tenemos riesgo del personal de salud. Entonces, tengan cuidado. Y entonces, nuevamente, vamos a ver que en un hospital hay muchas infecciones y hay factores que favorecen esas infecciones. Una de ellas son los procedimientos invasivos. Por ejemplo, colocación de catéter venoso central, vía periférica, sonda nasogástrica, sonda vesical. Cuando no lo indicamos correctamente, eso facilita las infecciones porque son puertas de entrada para que. Un error frecuente que ustedes van a ver en la práctica hospitalaria es que cuando el médico indica balance hidroelectrolítico estricto, la enfermera piensa que es sinónimo de colocarle sonda vesical. Y eso no es correcto. Si dice yo tengo que medir correctamente la diuresis en el balance, pues si el paciente está despierto y avisa, se puede colectar su orina y se puede medir. O sea, la sonda sería un paciente que tiene trastorno sensorio o que está hemodinámicamente inestable, está en shock, de repente ahí sí. Pero la enfermera piensa que balance es sinónimo de sonda y eso no es correcto. Igual, a veces sucede que las enfermeras ya no encuentran vía periférica y quieren que le pongan vía central porque ya no encuentran la vía periférica. Eso tampoco es justificación. ¿De acuerdo? Todos esos procedimientos invasivos tienen que estar expresamente justificados para poder minimizar el riesgo de infecciones en un paciente. Antibiótico terapia, me tomaría toda la tarde hablando del uso racional de antibióticos, es un problema bastante serio, no solamente a nivel hospitalero, sino también en la comunidad. Esa receta que les mencioné es ceftriaxona. Ustedes recuerden algún familiar suyo que tuvo COVID y que fue manejado en casa, díganme un paciente que no haya recibido antibióticos. Todos recibieron, siendo un proceso viral. Acitromicina, levofloxacino, amoxiclavulánico, ceftriaxona, casi todo el mundo recibió. Incluso el colmo, a un paciente que fue a visitar a domicilio encontró con una receta de meropenem vancomicina en la casa. Hasta eso, ¿sí? La antibiótico terapia es un abuso excesivo y el hospital no es la excepción. Más de cuenta cuando roten en cirugía, por ejemplo, el uso extremado y usan meropenem vancomicina como si fuese ceftriaxona, sin justificación muchas veces. Su profilaxis. Revisen profilaxis antibiótica en cirugía y está indicada cefalosporina de primera generación, en el peor de los casos, segunda generación. Ellos usan de tercera en todas las cirugías, incluyendo las limpias y las limpias contaminadas, que verán ustedes más adelante. Grave error, uso excesivo de antibióticos. ¿Perdón? Sí, una consulta. Lo que también he visto de que cirugía de pacientes con heridas quirúrgicas grandes, también se les manda con antibiótico a casa, entonces eso estaría mal, aparte de la analgesia, obviamente. Claro, el tiempo de antibiótico tiene una duración exclusiva para cada agente, ¿no? Si hay un foco infeccioso que ustedes cultivaron, ya trataron y el cultivo ya es negativo, ya tienen que suspenderlo. Pero es la creencia que, por ejemplo, si un paciente tiene un dren y sigue drenando una pequeña cantidad de pus, piensan que porque sigue drenando debe seguir con antibióticos. Y están 4, 5, 6 semanas con antibióticos. Esto tampoco justifica. Si es un acceso drenado, acceso curado. Drena, así queda una pequeña cantidad, si cumple sus 14 días de antibiótico o lo que le indicaron es suficiente. No debe permanecer más tiempo el antibiótico. ¿De acuerdo? Pero va a depender del tipo de infección también, o del tipo de la gente también. Pseudomonas tienen más 10 tratamientos que chenitefol. Se cuenta que de la gente depende del perfil de resistencia y depende del foco infeccioso, pero no es prolongado. Realmente la tendencia ahora cada vez es hacer
esquemas más cortos de antibiótico terapia. Ya se está haciendo estudios incluso en las UCIs. En algún paciente con neumonía asociada a ventilador se ha visto que a unos pacientes con 7 días de antibióticos respondieron mejor que con 14 días. Pero es un tema bastante amplio que no tocaremos ahora. Entonces, ¿qué sucede en la infección? Para que haya una infección tiene que haber todas estas estructuras para que se dé la infección. Tiene que haber un agente infectante, el agente, el germen. Tiene que haber un reservorio o fuente de dónde proviene esta infección o dónde está almacenada. La vía de eliminación en la que la persona o la que está infectada, por dónde elimina el agente. Y una vez que sale de su cuerpo, cómo es la vía de transmisión hacia el huésped susceptible, que puede ser por vía oral, por vía aérea, por contacto, etc. ¿Sí? Incluso puede ser indirecta, como le dije el médico que no se lava las manos, puede ser el vehículo para que transmita un germen de un paciente a otro. La vía de penetración, cómo ingresa el germen al huésped susceptible, y finalmente el hospedero susceptible, porque mucho personal de salud se va a infectar pero no hace síntomas, pero el paciente que está inmunosuprimido, que tiene alguna comorbilidad, desarrolla infecciones y muchas veces infecciones graves. Es otro problema porque los agentes bacterianos o de otro tipo, pero generalmente bacterias y hongos que están en hospital, tienen perfiles de resistencia muy altos que requieren dosis más altas o drogas más potentes cada vez. Incluso algunos gérmenes ya no tienen tratamiento. Les cuento, por ejemplo, que Pseudomonas aeruginosa en las UCI y en los hospitales ya no responden a carbapenemas. Que tenemos cada vez más resistencia de los hongos. Existen algunas cepas de Cándida. Revisen Cándida auris. Cándida auris es una cepa de Cándida que es multiresistente a todos los antimicóticos. Casi no hay alternativa de tratamiento. Es un problema serio. Por eso es que se debe evitar a toda costa las infecciones nosocomiales. Está graficado cómo sucede la infección. ¿Sí? La fuente puede ser un agente inanimado, como un laboratorio que no está desinfectado, o un agente animado, como el personal de salud que transmite la enfermedad de un paciente a otro. La puerta de salida, la vía de transmisión que es el agente, la puerta de ingreso y el huésped susceptible. Todo lo que hemos visto está graficado y tiene que ver todas esas fases para que pueda suceder la infección de un paciente a otro. Entonces el reservorio es la fuente donde permanece el agente extraño. ¿Sí? Reservorio o fuente. En realidad, a veces me preguntan cuál es la diferencia, si podemos considerar sinónimos. Son lo mismo. Lo que pasa es que el reservorio es el hábitat natural, es el ambiente. A cambio, la fuente es una persona o un objeto que ha sido contaminado. Pero finalmente viene a ser lo mismo porque se complementa uno u otro. La cosa es que tiene que haber un agente que tiene una zona donde se está acumulando, se está viviendo y a partir de ahí se va a diseminar al resto del organismo. También recordar que tenemos floras bacterianas o infecciosas en la piel. Algunas viven con nosotros todo el tiempo, algunas lo adquirimos durante nuestro proceso de formación. Una flora residente o colonizante, por ejemplo, en la mucosa vaginal existe lactobacillus que producen ácido láctico y dan el pH ácido a la vagina. Esos viven ahí toda la vida. Es una flora residente y colonizante. Pero a veces, como le dije, el 40-50% de ustedes son portadores de Staphylococcus aureus en la mucosa nasal. Eso es una flora contaminante. Es temporal hasta que lo erradicamos, pero es temporal y entonces a veces es más difícil de manejarlo. Pero sin embargo, hay formas de prevención, hay estrategias de intervenciones. Por ejemplo, se han hecho estudios en algunos estudiantes de medicina internos que le aplican mupirocina, es un antibiótico tópico en la fosa nasal y se trata de erradicar ese agente portador. Se puede hacer. Pero a veces, cuando eliminamos la flora normal o colonizante residente, causamos problemas en el estado del paciente. En las mujeres, cuando toman antibióticos de amplio espectro, matan los lactobacillus y aparece la candidiasis vaginal. ¿De acuerdo? Uno de los efectos que tenemos en cuenta. Y entonces, ¿de dónde vienen las infecciones? Hay fuentes endógenas y fuentes exógenas.
Las endógenas son aquellas que son propias de la propia flora bacteriana del paciente, la propia flora con la cual vive el paciente. Tenemos gérmenes en la boca, en la mucosa nasal, mucosa vaginal, mucosa anal, todo el intestino, excepto el estómago, que también hay gérmenes en el estómago. Ustedes sabrán que hay bacterias que resisten el pH ácido del estómago, como por ejemplo, ¿cuál es el término que produce gastritis y después el cáncer del estómago? ¿Cómo se llama? El Helicobacter. Hay más por si acaso, pero es el más conocido. Y las exógenas son aquellos reservorios animados o inertes que sí pueden ser prevenidos, como le dije, el tema de la eliminación del portador nasal, del tema de alguien que es portador de gérmenes en las manos, con lavado de manos se puede prevenir y eliminar. Es mucho más fácil. La parte endógena es más difícil, pero hay alguna estrategia que se puede hacer. Y entonces para cada gente ya se conoce, como le digo, no le estoy diciendo algo nuevo, esto ya está estudiado. Cada gente se conoce su reservorio, se conoce el reservorio humano, se conoce qué tipo de infección causa. Stafilococo aureus produce neumonía necrotizante, produce infecciones de piel y tejidos blandos, produce infección de vías operatorias, eso ya se sabe. Lo que hay que saber es cómo prevenirlo. Y uno de esos que le dije es eliminar el estado portador del personal de salud. Y así como ustedes ven ahí, cada gente tiene, o ya está bien estudiado, cuál es su reservorio mental, si lo tiene, su reservorio humano y también qué tipo de infección origina cada uno de esos agentes. ¿Cómo se elimina? Por supuesto, por vía nasal, secreción orofaringia, para la parte de contacto sexual, la secreción genital, heces, orina, puto, sangre, leche materna, todo eso puede ser vía de eliminación de gérmenes. Para algunas infecciones se cumple unas de esas vías, para otras no. Por ejemplo, para el VIH, la orina y las heces no son agentes contaminantes. La leche materna tiene una carga viral que podría ser riesgosa para el producto, por eso es que no se da leche materna a una paciente seropositiva que acaba de tener su hijo, salvo que tenga carga, la gente retroviral y tenga carga viral indetectable, que de repente se puede dar, pero no es el caso en la mayoría de las situaciones. Pero otras sí, la transmisión de fecal oral como fiebre tifoidea puede ser causada también por las heces. Entonces, como ven, todas ellas deben ser consideradas también potenciales fuentes de infección en un huésped. Y la forma como se transmite puede ser directa, ya hemos visto por contacto, cercano o no tan cercano, por vía aérea, y vamos a ver diferencias en la vía aérea también de acuerdo al tamaño de la partícula, y exposición a sangre y líquidos corporales. Eso es lo que les decía, porque uno piensa cuando hablamos de bioseguridad, solamente es evitar pincharnos con la boca, y no es eso todo el problema. También se ha estudiado ya el tema de la bioseguridad en cuanto a exposición a sangre y líquidos corporales. Ojo, acuérdense lo siguiente, hepatitis B y hepatitis C están más tiempo viables en una jeringa con sangre que el mismo VIH. Ustedes tienen una jeringa que se usó con un paciente y tiene algo de sangre, ya pasaron varios minutos, es probable que si tenía VIH ese paciente, el virus está inactivo, ya no es factor de riesgo. Pero hepatitis B y hepatitis C puede estar latente o viable de 1 a 2 semanas, incluso después de que está en el ambiente. Tengan cuidado, por ese motivo, que todo el personal, incluyendo ustedes, debe estar ya vacunado para hepatitis B. ¿Todos están vacunados? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes ya conocen su dosaje de anticuerpos para hepatitis B? ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Nadie? Recuerden que hay pacientes que se llaman alérgicos, que se ponen las 3 dosis, pero no forman niveles protectores, niveles de anticuerpos protectores para hepatitis B. Acuérdense de eso. Entonces, cuando ya cumplieron sus 3 dosis de vacunas, soliciten su dosaje de anticuerpos contra antígenos superficie. Si tienen más de 10.000 unidades por mililitro, ya tienen protección. Pero mientras más alto es el valor, mayor la protección. Acuérdense de eso, por favor, porque es una enfermedad que sí es prevenible con las 3 dosis completas de hepatitis B. Lamentablemente para hepatitis C no hay vacunas todavía, pero tenemos baja incidencia en el país, menos mal. Contacto directo. Hay varios ejemplos. Herpes, ¿sí? Diarrea infecciosa,
heridas con secreción, por eso que siempre se usa guantes, ¿sí? Es el mecanismo principal de infección. ¿Cómo se previene? No es la solución usar guantes en todos los casos. El lavado de manos sigue siendo la principal medida, y cuando hay contacto con alguna secreción, el uso de los guantes. Pero luego del uso de los guantes, eso no exime la necesidad de lavarse las manos. Ustedes se lavan las manos, se colocaron los guantes, limpiaron alguna secreción, se sacan los guantes y antes de tocar a otro paciente tienen que lavarse las manos nuevamente. Ese es el mecanismo. Recuerden eso siempre, porque el lavado de manos no es suficiente, el uso de guantes no es suficiente para prevenir la transmisión por contacto. Indirecto, entonces, casi puede haber contaminación. Algunos equipos o material se contaminan. Los estetoscopios, ustedes vayan y hagan un hisopado y pongan a cultivar y van a actuar más de un agente infeccioso en su estetoscopio. Y eso pasa en el hospital. Y el médico examina a un paciente, deja indicaciones y luego examina con el otro paciente. Y también transmite gérmenes por esa vía. No son las manos, también el equipo médico también puede transmitir infecciones y eso también tiene que ser prevenido, sobre todo en el contexto de bacterias multiresistentes en los cuales cuando hay brotes hay problemas serios porque hay alta mortalidad en esos casos. ¿Sí? En el caso de los estetoscopios, ¿cuál sería la solución? ¿Traer pañitos húmedos? ¿Podría echarle alcohol? Buena pregunta. En realidad se ha visto algunos gérmenes que son resistentes al alcohol iodado. El alcohol gel tampoco es la solución. El enzimático es el que tiene capacidad de esterilizar, no desinfectar. Hay diferencia entre desinfectar y esterilizar. ¿De acuerdo? Mejor es esterilizar, pero obviamente a veces hay el riesgo de que afecte el material del equipo, ¿no? Pero de todas maneras es la forma correcta. Entonces, el mejor método sería, después de esterilizar a un paciente, utilizar el detergente enzimático para limpiar el equipo. Eso es una opción. La otra opción es que cada paciente tenga un estetoscopio para ser examinado de uso solo para ese paciente. Idealmente. No es tan barato, pero idealmente sí, pues eso es una buena observación. Transmisión aérea, acá vamos a diferenciar dos tipos y esto va a depender del tamaño de la partícula. Mientras más pequeño, más probabilidad de ingresar hacia las partes más profundas de la vía respiratoria. Cuando son por gotículas, cuando tienen más de 5 micras, ¿sí? Puede haber infecciones acá que necesitan estar a una cercanía muy corta, digamos de menos de 1 metro, pero también estar un tiempo bastante cercano al momento que el paciente está ahí. O sea, hay que estar cerca y por un tiempo bastante corto, ¿sí? Y un paciente, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad que se transmite por vía aérea, si yo estoy con él 1 metro en un ambiente cerrado y estoy una media hora con él, mi riesgo aumenta de infectar. Pero si el paciente estuvo en ese ambiente, se fue y yo regreso después de media hora a esa zona, ya el riesgo es menor porque la partícula, al ser más grande, no está mucho tiempo en el ambiente y precipita. Por lo tanto, hay menos riesgo. Y por ese motivo, como esas partículas precipitan al piso, por eso que el hospital ha visto que nadie barre. El personal de limpieza no barre, porque esas partículas se llevan al ambiente. Todos traten. Esa es la aplicación. Pero hay partículas más pequeñas, de menos de 5 micras, que están más tiempo suspendidas en el ambiente. Entonces un paciente está ahí hospitalizado, tosió, lo llevaron a hacer un procedimiento, se demoró 2 horas y alguien viene al ambiente y a pesar que el paciente hace 2 horas que no está ahí, se puede contaminar por vía respiratoria porque las partículas están más tiempo suspendidas en el aire. ¿Se dan cuenta? Y al ser más pequeñas, llegan hasta los alveolos pulmonares incluso causando problemas más graves. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Y hay varios ejemplos ahí. Lo clásico es la tuberculosis. Y por eso solicito al grupo que rotan al hospital, mi grupo que hay mañana, les he dicho que tienen que llevar respirador N95. No mascarilla quirúrgica, porque eso no protege para tuberculosis. La KN es relativa a la protección. La N95, si la colocan bien y la mascarilla ha tenido el cuidado adecuado, protege hasta 95% de tuberculosis, ni siquiera es 100%. Y eso es un problema serio, porque hay personal de salud que porque está con su N95, está más tiempo con el paciente y se infecta que otro paciente, que otra persona que llegó y sabe que tiene TBC, hizo todo rápido y salió del ambiente, se infectó menos.
Entonces, la mascarilla tampoco protege al 100%, pero protege hasta 95% si está bien colocada y si la han cuidado bien, porque si se aplastó ya no sirve, si se mojó ya no sirve. Y entonces tiene que cambiar. Bien cuidada puede durar hasta una semana, pero si se aplastó el mismo día del uso ya no sirve. Eso también téngalo presente con la protección respiratoria. Y esto es lo que decía la transmisión en piel no íntegra o las mucosas. Estas son las infecciones. Después de un caso, cuando era reciente en el hospital Carrión, una enfermera con 30 años de experiencia estaba a punto de jubilarse. Era la jefa ahí del consultorio de infectología y empiezan a hacer un procedimiento cuando está en una vía un paciente. No lo hace sin gafas protectoras, con guantes solamente se colocó. Y ese procedimiento le salpicó una gota de sangre en el ojo. 15 días después desarrolló hepatitis viral. Enfermera de 30 años de experiencia, a punto de jubilarse, no está vacunada para hepatitis viral. Miren lo que sucede en la práctica, no es invención. La realidad es peor que la ficción. Se infectó hepatitis B. Menos mal que no hizo una forma fulminante, pero hizo una forma crónica y requirió tratamiento posterior. Y como ven, depende de la gente, depende del huésped. Si el huésped no está vacunado, como en ese caso, obviamente arriba es reclamo. Pero nuevamente insisto, una gota de sangre que tenga hepatitis B o C es más contaminante o más riesgoso que una gota de paciente que tiene VIH. Que eso tenga los claros siempre. Y las formas de revisión que ya les he mencionado, la parte respiratoria por el tamaño, por contacto, por vehículos, ya lo hemos visto. La puerta de entrada por la piel, por las mucosas, por la piel necesariamente con una solución de continuidad o una herida pulso penetrante. Pacto respiratorio, digestivo, genitourinario. En el caso de las ITS también se cumple. Entonces, ¿eso quiere decir que si la gota de sangre de un paciente infectado con VIH o con hepatitis C cae en el brazo, no tengo ningún tipo de herida? No hay riesgo. No hay riesgo. ¿De acuerdo? Riesgo cero. Si la piel está intacta y cae una gota de sangre en la piel intacta, no hay riesgo. O si cae en la piel una herida abierta o en las mucosas, el riesgo depende de la gente y de la carga viral de ese momento. Es una hepatitis B sin tratamiento con carga viral alta, 200 veces más riesgoso que el HIV. ¿De acuerdo? Acuérdense de eso. ¿Quiénes están en riesgo entonces? Por supuesto, el paciente con sus comorbilidades tiene más riesgo de que el personal lleve la infección de un paciente a otro, es cierto. Mientras más tiempo está hospitalizado un paciente, más riesgo que se infecte, eso es claro. Pero el personal de salud también corre riesgos cuando estamos manipulando pacientes. En el caso de la pandemia de COVID-19, el personal que se expuso a pacientes COVID positivos, pues obviamente riesgo estuvo todo el tiempo. Tengo amigos, tengo colegas, compañeros de trabajo que han muerto por COVID, ha tenido pacientes. Pero eso es nuestro riesgo y eso es lo que hemos decidido ser nosotros en el futuro médico. Así que prepárense para la próxima pandemia que está cerca. El virus Marburg está dando problemas, probablemente haya problemas de pandemia, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, cuando consideramos hacer esas medidas de prevención, es importante tenerlo claro, porque realmente viene un paciente politraumatizado lleno de sangre, yo solamente ahí me preocupo de la bioseguridad. Viene un paciente que de repente viene solo con fiebre, ¿en qué caso me cuido más? Sí, estoy llamando, pero en clase no se puede interrumpir. Así es. ¿En qué caso me cuido más? Paciente viene politraumatizado, ensangrentado, y un paciente que viene con fiebre. ¿En quién hago más medidas de bioseguridad? Pero ocurre más en el paciente con fiebre porque en el politraumatizado sí van más por utilizar lo que eventualmente. Depende que está con fiebre, depende que está haciendo COVID. En ese momento en la fase aguda, la fase viral que más contagio, no me preocupo de usar mascarilla. ¿De acuerdo? Entonces, por eso existe lo que se llama el principio de universalidad. ¿Qué consiste eso? Cualquier paciente que ingrese al tópico, a emergencia, al consultorio, ustedes consideran potencialmente infectado hasta que no encuentren lo contrario. Por lo tanto, debe aplicar las mismas medidas de bioseguridad en todos los casos.
Aun cuando parezca que no hay riesgo, no se confíen. Todas las medidas necesarias. ¿Sí? Es importante, y eso ya lo dije, las medidas estándar están ya establecidas a todo nivel. Y ahí está lo que le decía. Cualquier paciente potencialmente esté infectado, usted no demuestre. ¿Sí? Y entonces existen las precauciones estándar que se aplican en todos los casos, ¿sí? Por contacto, vía aérea, etcétera, por líquidos, fluidos, siempre se usan las precauciones estándar más otras medidas de acuerdo al mecanismo de transmisión. ¿De acuerdo? Eso acuérdense siempre. ¿Y cuáles son las precauciones estándar? Son esas que siempre se tienen que hacer. Y siempre lo ponemos primero, lavado de manos, el que más se debe hacer, que tiene mejor impacto, pero el que menos hace en la población o el personal de salud. Uso de guantes. Cualquier manipulación de algunos fluidos, secreción, deben usar guantes. Máscara o respirador N95 dependiendo, mandilón, protección ocular, dependiendo del procedimiento. Van a aspirar secreciones, donde hay riesgo de salpicaduras, tienen que protegerse los ojos, pues es obvio eso. ¿Sí? Sobre el ambiente, la ventilación adecuada, el número de pacientes o de cama por cada ambiente, todo eso ya está estudiado. Y el tema de salud ocupacional, que son medidas que siempre se tienen en cuenta, como la vacunación, por ejemplo, etc. Entonces, esas medidas siempre se usan en todos los casos, bueno, siempre. Pero, de acuerdo al mecanismo de transmisión, se pueden aplicar otras medidas adicionales a ellas. ¿Sí? Y estas son las precauciones de acuerdo al tipo de transmisión. Transmisión por aire, aplican las estándar más las medidas que vamos a ver a continuación. Las por gotas, las estándar más otras medidas. Y las de contacto, las estándar más otras